Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema espiritismo y ocultismo en medio de la iglesia. Amigo y amiga que me escuchas, te invito a que busques tu Biblia, la palabra de Dios en Juan 14, en el versículo 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Cristo dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo, desde los evangelios, desde su vida pública, nos afirma que Él es el mensajero de Dios, que es el único camino al Padre, y que el Padre habla a través de Él, y que lo que nosotros necesitamos es la visión de Cristo en la Escritura. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Mire cómo dice el autor de Hebreos en el capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Martín Lutero nos enseñó que la llave de interpretación de la Escritura es Cristo. Y por lo tanto, por medio de Cristo, conocemos los misterios de Dios, las maravillas de Dios, los hechos de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Ahora, las religiones falsas, principalmente aquellas que se llaman cristianas, nos quieren anunciar otros mensajes y hablarnos que por medio de otros, en este caso muertos, Dios nos puede hablar. Dentro del catolicismo romano tenemos las visiones con María, con otros santos muertos, comunicaciones posiblemente en alguna forma, como nos enseña el espiritismo, por medio de familiares. Y nos traen mensajes en los cuales son mensajes espirituales, importantes, mensajes que vienen de parte de Dios según estas visiones. Y usted dirá, bueno, pero eso ocurre en el catolicismo y en algunas doctrinas falsas, ¿verdad? Pero en estos días pasados, una persona estuvo diciendo por las redes que su abuelo, un famoso evangelista, él tuvo un sueño, y ese famoso evangelista ya muerto, por medio de un sueño o una revelación, porque ese fue el término que utilizó, él vio a su abuelo y ese abuelo le comunicó unas verdades, pero no era que y esa era la explicación que él trataba de dar, que no era que había visto así que el abuelo estuviera, sino que era Dios a través del abuelo. Bueno, explicaciones que solamente él puede entender. Y muchos creyentes nos quedamos estupefactos. La Escritura nos dice que es por medio de Cristo, que es la imagen de Dios,
que Él nos habla y que solamente por medio de Él entendemos, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos con charlatanes como estos, con personas así tan equivocadas, que nos quieren transmitir un tipo de espiritismo burdo, de muertos. Y lo interesante de todo esto, hermano, es que esto ya se ha dado en otros círculos dentro del mundo evangélico. Personas que primero, ese cuento de que van al cielo y ven cosas en el cielo, bajan del cielo, escriben un libro y se hacen millonarios. Entonces lo interesante de todo esto, escucha hermano, lo interesante de todo esto es que son personas que van al cielo a revelar cosas que la Biblia no dice. Como diciendo, mire qué sencillo es esto, después de 2000 años, un grupo de buscones nos quieren vender la idea de que a Dios se le olvidó algo para revelar del cielo en la Biblia. Y ellos van al cielo y de momento reciben esa revelación. Pero lo triste de esto es que yo he oído personas decir que han visto a fulano de tal o a fulana de tal y ellos le han mandado mensajes o a padres o a abuelos diciéndole, mira, dile a papi, dile a mami, dile a abuela, dile a abuelo que yo estoy bien. Un espiritismo craso, blasfemo, que Dios repudia. Por lo tanto, cuando usted oye personas decir que vieron, yo no sé, al abuelo o a quien sea, diciendo un mensaje, entonces lo interesante de esto, y yo quiero que usted analice conmigo, es lo siguiente, hermano. Escúcheme bien, porque es un fenómeno que se da dentro del carismatismo en muchos países de Latinoamérica. Este mensaje que estamos hablando específicamente era de juicio para Puerto Rico. Mire, desde que yo conocí al Señor, y eso fue hace, le voy a decir, hace prácticamente 43 años que yo conocí al Señor. Yo estoy oyendo mensajes de juicio para Puerto Rico. Y yo no estoy diciendo, escúcheme, que Puerto Rico esté exento de un juicio de Dios. Es que todo es una fanfarria de histeria religiosa para que la gente me atienda. Entonces, lo interesante es, escúcheme hermano, que hace 2 años y pico, o 2 años, por aquí pasó un huracán, y el más terrible, que arrasó con esta isla, mire, la barrió literalmente. Oiga, pero ninguno de esos profetitas horoscoperos, ninguno anunció juicio de Dios sobre Puerto Rico y que venía un huracán que iba a acabar con esto. No, miren, ninguno anunció. Ninguno. Y entonces entró un huracán como fue María, que acabó con infraestructura eléctrica de este país, que sacó la pobreza hacia afuera como pus, que vimos la verdadera cara de Puerto Rico, que se perdieron empleos, que gente se fue del país. Bueno, una verdadera hecatombe económica y social, pero ninguno de esos profetas espiriteros y horoscoperos anunció juicio. Pero ahora, uno de ellos, descerebrado, ve a su abuelo en un sueño, lo más seguro porque se acostó con mala barriga, y era de parte de Dios, vio un muerto de parte de Dios para hablarnos del juicio de Dios de nuevo para Puerto Rico. Lo mismo pasó, hermano, escuche, cuando hace varios años atrás ocurrieron los terribles tsunamis del área de Asia, ¿verdad? Los terremotos esos de 9 puntos y pico, que hubieron los tsunamis terribles que murieron 200 y pico de mil de personas o más en inundaciones y olas gigantescas
y terremotos. Entonces hay muchos aquí, muchos horoscoperos en este país y espiriteros aprendieron una palabrita: tsunami. Antes era maremoto, pero como tsunami sonaba más amarillenta, ¿verdad? Más histérica, más terrorífica. Pues hubo un grupito que empezaron a anunciar un tsunami para Puerto Rico. Mire qué cosa tan irresponsable. Y había personas que, mire, iban por las iglesias. Es que yo me quedo estupefacto, hermano. Yo, la verdad, que yo no entiendo. Iban por las iglesias dando charlas de tsunami. Llevaban ahí una película, creo que era de la red que hay en Puerto Rico para tsunami y terremotos. Una película explicativa. Entonces, llamaban la atención con eso, que eso, mire, lo puede llevar cualquier oficial del gobierno que esté relacionado con ese tema. Pero ellos llevaban esas peliculitas y después anunciaban que había un tsunami para Puerto Rico y nunca pasó el tsunami de ninguna clase. Porque mire, qué fácil es anunciar el juicio y no poner fecha. ¿Oyó, hermano? Eso es fácil. ¿Cómo yo decir, mire, Dios me ha revelado que entre este año y el otro va a haber un huracán? Pues mire, las posibilidades son altísimas. De fecha. ¿Usted sabe por qué no dan fecha? Porque son iguales que los astrólogos, los horoscoperos, los adivinos, los espiritistas, que quieren confundir al pueblo de Dios, que quitemos la mirada de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de quien tiene la preeminencia. El apóstol Pablo insiste, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A ese es que nosotros tenemos que escuchar. No a vírgenes muertas, no a santos muertos, no a santos evangélicos muertos. Es al Cristo que es la imagen de Dios. Y cuando esa persona decía, no, porque mi abuelo era la imagen de mi abuelo, pero era Dios trayendo ese mensaje. Como si eso fuera, mire, pero qué locura es esa espiritista. Usted sabe cuántas veces nosotros oímos a las personas decir que se me apareció mi mamá, que se me apareció el tío. O una que es un clásico, oiga, este es un clásico. Que yo estaba en la cama y yo sentí que alguien se sentó en la cama. Ese lo han repetido, yo creo, en todas las culturas que creen en estas tonterías. Entonces se creen que pueden vendernos esa blasfemia, ese espiritismo burdo, barato. Y después hablar de juicios de Dios sobre Puerto Rico. Mire, María, a mí no me queda la menor duda que fue un juicio de Dios para Puerto Rico. Pero ninguno lo anunció. Nadie lo anunció. Que mire qué cosa. Porque todo eso es una payasería de proporciones apocalípticas. Y entonces, como hay evangélicos en este país que no le oran a santos católicos ni a la Virgen María, pero tienen otros santos elevados en sus altares y en sus corazones, y no pueden vivir sin la falta de esos santos. Y santo lo digo entre comillas, ¿oyó? Y levantan sus altares en sus corazones y rinden culto a todo eso, pues otros se aprovechan. Que ese juego burdo, que esa decadencia espiritual que nos quieren vender a través de ese espiritismo, esa brujería,
tiene que haber. Porque mire, los brujos, lo que dicen llamarse brujos, porque mire, yo creo que usted entienda que usted pues, se puede llamar el gato Félix. Usted se puede llamar Bugs Bunny. Usted puede llamarse como usted se le dé la gana. Usted se puede llamar brujo y bruja. Y no tiene ningún poder. De ninguna clase. Y puede hacer los embrujos, las mezclas de líquidos que usted quiera, las pócimas que usted quiera, puede hacer los dibujitos que usted quiera en tierra, en la pared, lo que usted quiera. Y todo eso es basura. Nada va a pasar. Por eso que cuando hablamos que eso es brujería, estamos hablando es que costumbres, escuche bien, costumbres paganas, ocultismo, se quiere introducir en la iglesia y se ha introducido ya. No solamente con este espiritismo que yo acabo de narrar. Cuando usted habla, increíble, he visto evangélico hablar de amarrar. Usted sabe el término amarrar. ¿Cómo se utiliza en las consultas del espiritismo, cómo decir, popular, si podemos llamarlo así, pueblerino? Pues usted va a una consulta, ¿cómo se llama? Y usted quiere amarrar a alguien para usted. Y le dan unos brebajes y le dan una fórmula mágica para amarrar a alguien. Entonces yo he oído ya evangélicos hablando de amarrar. Vamos a seguir hablando con este tema. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Y definitivamente la noticia religiosa tiene que ver por lo que ocurrió hace poco en Sri Lanka. Los ataques a las iglesias cristianas en Sri Lanka. La noticia es: el pastor de iglesia evangélica bombardeara en Sri Lanka. Dice: perdonamos porque creemos en Jesucristo. Y la noticia viene, es una fuente de Evangelical Focus, y es del 26 de abril de 2019, dice que 14 niños y 12 adultos perdieron la vida por el atentado suicida en la iglesia Sion de Batikaloa, en Sri Lanka. Continuaremos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado, dijo el pastor principal. El domingo de Pascua, varios terroristas suicidas del Islam mataron e hirieron cientos de personas en iglesias y hoteles de lujo en todo Sri Lanka. Una de las iglesias atacadas fue la iglesia evangélica Sion de Batikaloa, donde murieron 14 niños, 7 niños y 7 niñas y 12 adultos, mientras que alrededor de 130 fueron atendidos en el hospital. 7 aún se encuentran en estado crítico. El segundo hijo del pastor se encontraba entre los niños que murieron en la explosión. El pastor dijo: estamos heridos, también estamos enojados, pero aún así, como el pastor principal de la iglesia, junto a toda la congregación y todas las familias afectadas, le decimos al terrorista suicida y también al grupo que envió al terrorista suicida que lo amamos y perdonamos. Escucha, no importa lo que hayas hecho, te amamos, porque creemos en el Señor Jesucristo, dijo Roshan Mazen, pastor principal de la iglesia Sion, en una entrevista. Machesen señaló que Jesucristo en la cruz dijo que el Padre, le dijo al Padre que los perdona porque no saben lo que hicieron. También nosotros que seguimos los pasos de Jesucristo le pedimos al Señor que perdone a estas personas. Quiero aprovechar esta oportunidad, dice el pastor, para agradecer a cada iglesia en todo el mundo, a cada creyente, a cada persona conocida y desconocida para mí, que me contactó llamándome, enviándome mensajes de condolencias y palabras de aliento. El pastor enfatizó que permanecerán, continuarán lo que el Señor ha propuesto en nuestra vida. Estamos listos y continuaremos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, justo cuando estaba a punto de comenzar el servicio de adoración del domingo de Pascua. La iglesia de Sion se encuentra en Batikaloa, la ciudad más importante de la provincia oriental de Sri Lanka, el único lugar fuera de la capital que fue atacado. Según los residentes, un hombre sospechoso fue el primero a la Catedral Católica de Santa María y preguntó sobre la misa allí, pero le dijeron que había comenzado antes de lo habitual. Fue entonces cuando el sospechoso se dirigió a la iglesia evangélica de Sion, a unos 50 metros de camino, y le preguntó al pastor detalles sobre la iglesia. Lo invité a la iglesia ya que pensé que era como de las muchas personas nuevas que vienen a nuestra iglesia. Así que no tenía dudas ni sospechas sobre él.
El pastor Kumaram luego se fue con su esposo y su hija menor para un servicio en otra iglesia. Y el sospechoso continuó caminando solo alrededor de la iglesia, llevando una mochila grande. Uno de los asistentes notó que algo no iba bien y le preguntó al sospechoso sobre la mochila. El hombre afirmó que llevaba una cámara de video para filmar el servicio, pero el miembro de la iglesia le informó que necesitaba un permiso y lo obligó a irse. Al no poder estar a la iglesia, el hombre detonó la bomba y se hizo estallar justo afuera de la iglesia cuando los niños estaban desayunando en la escuela dominical. El hombre que sospechó del terrorista también murió, pero en su acción evitó una tragedia más grande dentro de la iglesia, donde 500 personas esperaban a que comenzara el servicio. Esta noticia de los ataques en Sri Lanka tenemos que verla de diferentes ángulos. Número uno, son ataques hechos por el Islam, ataques cobardes como siempre, donde para ellos el martirio es matar, matar. No importa si son niños, no importa que son mujeres, no importa que sean ancianos, ellos lo que les interesa es matar, son asesinos. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que ver, hermano, los ataques que hubo fueron a iglesias católicas y una iglesia evangélica, 2 iglesias católicas y una iglesia evangélica, aparte de los hoteles, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya ataques, escuche, que haya ataques a una minoría como es el cristianismo en Sri Lanka? Porque yo no sé si usted sabe que de toda la población de Sri Lanka solamente 7% es cristiana o profesa una fe cristiana. La mayoría, si no me equivoco, creo que es el 70% es budista. Otro por ciento pequeño el Islam, 13% creo que es. ¿Por qué atacar el cristianismo? Porque el mensaje del cristianismo de paz, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, molesta principalmente al Islam, que es una religión de muerte. Ese es el segundo aspecto que tenemos que ver. El tercer aspecto es la respuesta, principalmente de este pastor, a los asesinos y al movimiento asesino que está detrás de los terroristas del Islam. Es ofrecerle el perdón y la salvación que solamente está en Cristo. Y eso es lo que más molesta a esta gente. Y por eso atacan. Porque buscan a los inocentes, buscan a los indefensos, son cobardes. Y la gente no entiende, todavía a este nivel, la gente no entiende, oiga, que el cristianismo jamás será destruido. El cristianismo fue perseguido por el imperio más grande de la historia, que fue Roma, hasta el día de hoy. Y no pudo contra el cristianismo. Todo un imperio con sus ejércitos, sus filósofos, que los ataques eran de diferentes flancos, contra un grupo de hombres y mujeres que solamente predicaban la paz, que solamente predicaban al Cristo resucitado, que vivían en una forma humilde. Y Roma no pudo con ellos. No, Roma no pudo con ellos. Y entonces creen este grupo de asesinos que poniendo bombas y matando niños y matando, van a lograr algo. Y no van a lograr nada. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Así que esas cositas nosotros las tenemos que tener bien presente. Porque estas personas, hijos del infierno, adoran la muerte y creen que pueden destruir al que puede llevar el mensaje de paz, que es Jesucristo. Tengo una pregunta excelente aquí del hermano Nardo Negrón de Carolina. Él nos dice que la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿fue literal o es una visión? Mire qué interesante. Antes del monte de la transfiguración, Cristo dijo, escuche, Cristo dijo
que algunos de los presentes allí no morirán hasta ver al Hijo del Hombre venir en gloria. Venir en gloria. Y el otro pasaje es la transfiguración. Por lo tanto, cuando suben allá arriba al monte, Pedro, creo que Pedro, Juan y Santiago, escuche, tienen una visión de la venida de Cristo en gloria. Y aparece Elías y Moisés, que son símbolos de que Cristo cumple a los profetas y la ley. Moisés la ley y Elías representando a los profetas. Una visión, pero interesante aún más, la voz que se escucha. Porque aunque Cristo, escuche bien, aunque Cristo aparece viniendo en gloria, y aparece Elías y Moisés, la voz que es de la voz de Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mire qué interesante, que está centralizado siempre en Cristo. Y Elías y Moisés simbolizando el cumplimiento de la ley en Cristo y los profetas. Y es una visión, dice, de la venida de Cristo en gloria, porque así lo dice el pasaje anterior. Así que cualquiera que le quiera vender esto, que yo sé que el hermano Nando Negrón no es esa línea, pero cualquiera que le quiera vender como esto como espiritismo, mire, que se dedique a otra cosa, porque eso nada tiene que ver con eso. Ahora, si nos vamos al pasaje de Hebreos, mire cómo dice el pasaje de Hebreos. Nos habla del Hijo, el cual que constituyó heredero de todo y por quien así hizo el universo. Dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, o sea, muchas veces, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, por visiones, en muchas formas, por ángeles, la voz de Dios. Hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Mire qué claro habla la Biblia. Entonces cuando vemos estos espiriteros modernos, vestidos de evangélicos, apelando a sus pasados, a sus herencias, y después hablando de juicio, sin especificar qué juicio, cuándo va a ocurrir el juicio. Mire, le voy a decir algo, escuche bien, no sé cuántos se acuerdan de la tragedia de Humberto Vidal en Río Piedra, de la explosión esa famosa. Cuando usted habla así en forma general, en esa forma irresponsable, que viene juicio, va a venir juicio de Dios sobre Puerto Rico, cualquier cosa que pase, usted lo va a coger como juicio de Dios. Entonces usted anuncia en forma general, va a venir juicio de Dios para Puerto Rico, ocurre la explosión de Humberto Vidal, ahí está el juicio. Así cualquiera, hermano, así cualquiera es profeta de 5 y 10, pero profeta así cualquiera. ¿Por qué no especifica? El mismo Dios que dice que le habló de juicio, el mismo Dios que sabe fecha y cuándo va a ocurrir. ¿O no es así? Pues el Dios ciego, el Dios tuerto, el padre de Thor, que es tuerto, los dioses esos paganos. Hermano, no me vengan con eso a este nivel, por favor. Engañando al pueblo, mintiéndole al pueblo. Es como aquellos que hablan de que parte de la brujería que hay en la iglesia, maldiciones generacionales. Mire, hermano, ¿usted sabe de dónde viene eso? Del ocultismo. El ocultismo es el que habla de eso, de maldiciones generacionales. Y cómo romper las maldiciones generacionales como si nosotros fuéramos aquí unos burdos espiriteros, rompiendo esta maldición. Y mire, eso es mentira. Pero como es parte del ocultismo dentro de la iglesia, y la gente le gusta esa brujería, pues entonces se dejan seducir por el espíritu
del anticristo. Por eso el apóstol Pablo nos advierte que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, donde estarán oyendo doctrinas de demonios. Porque lo voy a decir algo, todo eso son doctrinas de demonios. Cuando Israel se enredaba con los dioses falsos, los Baales, con Moloc, con Astarot, con Acera y sacrificios de niños, el Salmo 106 dice que era culto a los demonios. ¿Oyó? Culto a los demonios. Y cuando nosotros, o usted, porque yo no, usted, el que me está escuchando, le da oído a eso, le está dando oído a culto a los demonios. Así de sencillo es esto. ¿Oyó? Así es esto. Y nosotros tenemos que entender que la visión que nosotros tenemos de Dios solamente es a través de Cristo. ¿Oyeron? Que es la imagen de Dios, es Cristo. Que la voz de Dios en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es bautizado, cuando Cristo es transfigurado, dice, oídlo a Él. Y no necesitamos visiones de familiares muertos, de vírgenes, ni de santos muertos. Porque nosotros solamente necesitamos la voz de Cristo. La voz de Cristo. La voz de Cristo. La imagen de Cristo. Nada más, hermano. Por eso el autor de Hebreos, vuelvo a repetir el versículo 3. Vuelvo a repetir el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que triunfó y está sentado a la diestra de Dios es Jesucristo, la imagen de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me ha reconocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el primogénito de toda creación. Y por medio de él, que es la llave de la Escritura, es que conocemos los mensajes de Dios. Y esos mensajes de Dios están aquí en la Escritura. Oyó, hermano. Oyó, hermana. Si nos desviamos de eso, caemos en idolatría y culto a los demonios. Culto a los muertos. Culto a los muertos. ¿Oyó? Culto a los muertos. Y en ese sentido, cuando tenemos culto a los muertos, tenemos un Dios muerto. Porque Cristo dijo que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y eso tiene que estar claro. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es que caemos en él. Y como estamos buscando, muchos están buscando, oiga hermano, muchos están buscando esa vida de sensaciones, de sentimientos, porque no pueden vivir por fe. Quieren vivir por vista. ¿Oyó, hermano? Pues entonces escuchan esas mentiras. Hermano, vamos a ponerlo así. Yo levanto un reto. El horoscopero que vio a su familiar muerto y que dijo que venía juicio de Dios para Puerto Rico, yo quiero que dé, primero que identifique el juicio, porque así cualquiera, ¿verdad? Así cualquiera puede hablar de juicio, ¿oyó? Cualquiera. Escuche bien. Que identifique que va a ser el juicio, porque así... y que diga cuándo va a ser el día. Porque Dios sabe, el Dios que dice él, que le dio y dijo eso, sabe el día y qué juicio va a ser. Vamos. Y que no me diga que eso no ocurre en la Escritura. Porque Jonás anunció juicio para Nínive y dio fecha exacta. ¿Oyó?
Y como todo el pueblo pues aquello fue un avivamiento, porque hasta los animales estaban en ayuno. Entonces, Dios, que en su gran decreto tenía ya determinado no destruir a Nínive por la contestación de la oración y el arrepentimiento, el pueblo no fue destruido. Que no vengan como otros dicen, no, mira, sí, venía juicio, sí, pero el pueblo se arrepintió. ¿Quién se arrepintió? 5 gatos, hermano, 8 gatos. ¿Pero qué se cree la gente? ¿Que nosotros qué? Que a nosotros se nos apagaron las neuronas, pero qué falta de respeto es esa. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. Ese espiritismo y ese ocultismo tiene que ser erradicado de la iglesia. No tenemos que oír más esas cosas. Tenemos que oír al Cristo de la Escritura, consagrarnos al Cristo de la Escritura, rendirnos a la ley de Dios que Cristo cumplió por nosotros y ver la ley de Dios como un medio para vivir en acorde al carácter de Dios. Vivir como Cristo nos enseñó. Orar según la Escritura. Alabar a Dios según la Escritura. Y más nada, hermano. Porque al oír la Escritura, escuche bien, oímos a Cristo. Al vivir según la Escritura, vivimos como Cristo. Al obedecer la Escritura, obedecemos a Cristo como Cristo obedeció a su Padre. Pero cuando oímos a horoscoperos y espiriteros y ocultistas de poca monta, introducidos en la iglesia de Cristo, somos idólatras y adoradores de los muertos. Y eso es abominación a Dios. Y la abominación a Dios tiene un precio. Es culto a los demonios. Así que amigo y amiga que me escuchas, yo te invito en esta hora a perseguir y abrazar al Cristo de la Escritura. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén.